Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y más concretamente, en un torbellino de noticias que involucra a uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman. Y es que parece que este hombre no para de generar titulares, y esta vez, la polémica lo ha envuelto junto a una colega y antigua compañera de reparto, Selen Soyder. Si han oído bien, hay tela que cortar y chismes que desmenuzar. Si son fanáticos de Can Yaman, de las series turcas o simplemente les encanta estar al tanto de los dramas del espectáculo, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma y talento, parece estar viviendo una etapa de constante efervescencia mediática. Si bien hace poco estábamos hablando de sus proyectos internacionales, de sus avances en Italia, de su posible participación en series de gran calibre, y de la expectación que genera cada uno de sus movimientos, ahora el foco se ha desplazado hacia un asunto más personal, o al menos, que involucra interacciones pasadas que han salido a la luz de una manera bastante peculiar. Y es que, como bien saben, las redes sociales son un arma de doble filo, y lo que antes quedaba en el ámbito privado, hoy puede convertirse en noticia de primera plana en cuestión de segundos. La que está en el centro de este nuevo revuelo es Selen Soyder, una actriz que compartió escenario con Can Yaman en sus inicios, específicamente en la exitosa serie turca Erkenci Kuş, donde interpretó a la señora Sanem, una mujer fuerte y con carácter. La historia que ha desatado este nuevo capítulo de especulación en torno a Can Yaman, y que ha capturado la atención de miles de seguidores en redes sociales y medios de comunicación, gira en torno a unas declaraciones de su excompañera de reparto, Selen Soyder. Recordemos que Erkenci Kuş fue un fenómeno global que lanzó a la fama a ambos actores, convirtiéndose en un referente de las telenovelas turcas y dejando una huella imborrable en la industria. Sin embargo, como en toda producción de gran envergadura, las dinámicas internas y las relaciones entre el elenco pueden ser complejas y a veces, con el paso del tiempo, salen a la luz detalles que arrojan una nueva luz sobre esas experiencias. La controversia surge a raíz de unas declaraciones que Selen Soyder hizo en una entrevista reciente. En ella se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Can Yaman en los rodajes de Erkenci Kuş. Lejos de entrar en detalles escabrosos o inventar situaciones, la actriz respondió de una manera que muchos han interpretado como una velada crítica o, al menos, como la revelación de una relación profesional que no fue del todo fluida o amigable. Selen Soyder, conocida por su franqueza, no afirmó haber tenido peleas épicas ni conflictos mayores con Can Yaman. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que la química o la conexión entre ellos en el set de rodaje no fue la más idónea. Mencionó de forma sutil pero significativa que no habían tenido la oportunidad de conocerse bien durante la filmación, o que el ambiente de trabajo había sido un poco difícil en algunas ocasiones. Las palabras clave que flotaron en el aire de esa entrevista fueron distante y complicado. Para el ojo entrenado del mundo del espectáculo, un comentario así, por sutil que pueda parecer, es suficiente para encender las alarmas y desatar una cascada de especulaciones y análisis. Pero la historia no terminó ahí, y es aquí donde la trama se vuelve realmente jugosa, capturando la atención de los medios y de los miles de fans que siguen cada movimiento de estas celebridades. La verdadera chispa que hizo que los medios y los seguidores se lanzaran de cabeza a analizar cada detalle fue la reacción posterior en las redes sociales. Pocos días después de la entrevista de Selen Soyder, Can Yaman hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Es importante destacar que esta publicación no fue una respuesta directa, no mencionó a Selen Soyder por su nombre ni hizo una alusión explícita a sus declaraciones. Sin embargo, el momento elegido para la publicación y el contenido del mensaje fueron interpretados por muchos como una respuesta velada, una contestación a las palabras de su antigua compañera. Can Yaman compartió una fotografía suya, luciendo su característico estilo y su innegable atractivo. Junto a la imagen, escribió un texto que decía algo parecido a: hay quienes hablan para sentirse mejor, y hay quienes actúan para hacer las cosas bien. Y para rematar, como un guiño de complicidad o desdén, añadió un emoji de una persona encogiéndose de hombros, un gesto que universalmente se entiende como que se le va a hacer, así es la vida, o una muestra de indiferencia ante ciertas situaciones. Este tipo de mensajes enigmáticos son precisamente el caldo de cultivo perfecto para la especulación en la era digital.
Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar este enigmático mensaje y su timing? Aquí es donde entra la magia del análisis de las redes sociales y de las complejas dinámicas de las celebridades. Existen dos interpretaciones principales que han estado circulando, y ambas tienen sus adeptos. Por un lado, están aquellos que piensan que Can Yaman, siendo una figura pública de tan prominente proyección internacional y acostumbrado a la atención mediática constante, simplemente respondió a un ambiente de rumores y comentarios negativos que podrían haber estado surgiendo a raíz de la entrevista de Selene. Según esta perspectiva, Can podría haber sentido que la entrevista de Selene, aunque aparentemente inocente en su formulación, estaba siendo magnificada y convertida en un tema de debate. Por ello habría optado por lanzar un mensaje generalista, con la intención de poner un punto final a cualquier tipo de especulación o controversia. La frase "hay quienes hablan para sentirse mejor" podría interpretarse en este contexto como una crítica sutil a aquellas personas que buscan protagonismo o atención a través de comentarios negativos o críticas, mientras que la parte de "hay quienes actúan para hacer las cosas bien" sería una defensa de su propia ética de trabajo, su profesionalismo y su enfoque en sus proyectos. El emoji de encogerse de hombros, en esta interpretación, sería una forma de Can de decir: no voy a entrar en polémicas, yo sigo mi camino y me enfoco en lo importante. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone mucho más picante y genera mayor debate, muchos fans y observadores de la industria del entretenimiento creen firmemente que esta publicación de Can Yaman fue una respuesta directa y quizás un tanto defensiva a las declaraciones de Selene Soider. Bajo esta teoría, los seguidores interpretan el mensaje de Can como una forma de decirle a Selene que sus comentarios en la entrevista la estaban dejando en una posición desfavorable, que ella estaba hablando para sentirse mejor al criticar, aunque fuera de manera sutil, la experiencia de trabajar con él. Y la parte de "hay quienes actúan para hacer las cosas bien" sería la manera de Can de afirmar que él siempre se ha comportado de manera profesional y ética en el set. La coincidencia temporal entre la entrevista de Selene y la publicación de Can en Instagram fue el factor determinante que alimentó con fuerza esta teoría, creando una narrativa de represalia, o contraataque en el ámbito de las redes sociales. Es crucial recordar que Can Yaman no es ajeno a las controversias. A lo largo de su carrera ha estado envuelto en diversas polémicas, a menudo relacionadas con su personalidad, su forma de interactuar con la prensa o supuestos comportamientos altaneros. Estas experiencias pasadas hacen que el público esté, en general, más predispuesto a interpretar sus acciones y declaraciones de forma más crítica, buscando posibles segundas intenciones. Por otro lado, Selene Soider, aunque también es una actriz reconocida y talentosa en Turquía, no genera el mismo nivel de escrutinio mediático masivo que Can Yaman, quien se ha convertido en una figura de talla internacional. Esta diferencia en el foco mediático podría hacer que sus comentarios se perciban como más genuinos, menos calculados o menos influenciados por la presión de la fama. Este tipo de situaciones nos demuestran una vez más lo compleja que puede ser la comunicación en el mundo de las redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas de la talla de Can Yaman. Un simple comentario en una entrevista puede ser fácilmente malinterpretado. Una publicación aparentemente inofensiva en Instagram puede ser vista como un mensaje oculto con profundas implicaciones, y las redes sociales se transforman en un verdadero campo de batalla donde las apariencias, las interpretaciones y las opiniones de los seguidores juegan un papel fundamental en la construcción de la narrativa. ¿Fue la entrevista de Selene Soider una crítica genuina basada en su experiencia real en el set, o fue simplemente una forma de hablar de un ambiente de trabajo que quizás no fue el ideal para ella? Y por otro lado, ¿fue la respuesta de Can una defensa legítima de su persona ante críticas que consideraba infundadas, o fue un intento calculado de silenciar o desacreditar a su colega? Lo que es innegable es que la serie Erkencikus fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a una fama internacional sin precedentes. Es natural y hasta esperable que años después de la emisión de la serie, surjan preguntas sobre cómo fue la experiencia detrás de cámaras. Las dinámicas de rodaje, especialmente en producciones tan intensas y con tantos capítulos, pueden ser increíblemente complejas. La presión constante, los horarios extenuantes, las exigencias de los personajes, la convivencia diaria con un gran equipo de producción, todo esto influye en las relaciones interpersonales. Y es perfectamente posible que tanto para Can Yaman como para Selene Soider, la experiencia de rodar Erkencikus haya tenido sus altibajos, sus momentos de satisfacción y también sus dificultades. Lo que a mí personalmente me llama mucho la atención es cómo estos pequeños roces, estos supuestos malentendidos o diferencias de opinión, se magnifican exponencialmente en la era digital.
Unas palabras dichas en el contexto de una entrevista, un post enigmático en Instagram, y de repente, tenemos a los fans divididos en bandos irreconciliables, debatiendo apasionadamente sobre quién tiene la razón, creando comunidades de apoyo para cada uno de los actores, y alimentando una polémica que en última instancia, quizás no tenga tanta profundidad como aparenta desde fuera. Es un recordatorio constante de lo fácil que es caer en la especulación, y de lo mucho que la opinión pública, alimentada por las redes sociales, puede influir en la percepción que tenemos de las personalidades y sus acciones. Desde mi punto de vista, creo que es fundamental ser cautelosos a la hora de juzgar estas situaciones. No estuvimos allí, no vivimos el rodaje de Erkénthicus en primera persona, no sentimos la presión del set ni las dinámicas internas del equipo. Lo que vemos y leemos es solo una pequeña fracción de la realidad, filtrada a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y la interpretación que los medios de comunicación hacen de todo ello. Ambas partes, Can Yaman y Selen Soider, tienen derecho a expresar sus experiencias y sus perspectivas, y ambas partes tienen derecho a defenderse o a reaccionar de la manera que consideren más conveniente para ellas. La controversia que ha surgido entre Selen Soider y Can Yaman, más allá de los detalles específicos de sus declaraciones y respuestas, es un reflejo muy claro de la dinámica actual del mundo del espectáculo, donde la imagen pública, la reputación digital y las interacciones en línea son tan importantes, o incluso más, que el propio talento actoral. ¿Y a todo esto, cómo está Can Yaman en su vida personal y profesional en estos momentos? Pues según lo que se ha podido observar y comunicar, sigue enfocado en sus proyectos, especialmente en Italia, donde ha consolidado una fuerte base de fans y ha participado en producciones importantes. Está dedicando tiempo a prepararse para nuevos papeles y a expandir su carrera internacional. Parece estar atravesando un buen momento profesional, a pesar de que estas pequeñas polémicas y los drama mediáticos siempre parecen surgir a su alrededor. La vida de una celebridad de su calibre es así, un constante subir y bajar, un foco de atención que si bien puede ser halagador y beneficioso para su carrera, a veces también puede resultar francamente agotador y desgastante. En resumen, la polémica que ha surgido se centra en unas declaraciones de Selen Soider sobre su experiencia trabajando con Can Yaman en Erkénthicus, que fueron interpretadas por muchos como una crítica sutil a la dinámica del rodaje. A esto se suma la posterior publicación de Can Yaman en redes sociales, que fue vista por una gran parte de su audiencia como una respuesta directa y defensiva a esas declaraciones. Como suele suceder en estos casos, la verdad completa probablemente reside en algún punto intermedio, y es extremadamente difícil de determinar con certeza desde la perspectiva externa de los seguidores. Lo que sí queda absolutamente claro es que Can Yaman sigue siendo una figura que genera conversación, para bien o para mal, y que las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que estas dinámicas de interrelación y especulación se desarrollen ante los ojos de miles, e incluso millones, de seguidores. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes este nuevo capítulo en la vida mediática de Can Yaman. Espero sinceramente que esta información les haya resultado interesante y les haya dado pie a reflexionar sobre cómo se manejan estas situaciones en el complejo mundo del entretenimiento. Me encantaría saber su opinión al respecto en la caja de comentarios. ¿Creen que la respuesta de Can Yaman a las declaraciones de Selen Soider fue justificada y proporcional? ¿O consideran que Selen tenía motivos válidos para sus declaraciones y que la reacción de Can fue exagerada? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y compañeros que también son fans de las series turcas o de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y novedades del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta pronto.